La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? El PRD está en el ojo del huracán. La ráfaga más reciente fue la demanda del fundador del partido, Cuauhtémoc Cárdenas, en el sentido de que renuncien los directivos encabezados por el recién electo Carlos Navarrete para emprender una verdadera refundación del partido. Así se está hablando. Sin embargo, pues en Jalisco, el pleno del octavo consejo del PRD acaba de elegir a Raúl Vargas López como sucesor de Carlos Guerrero Fausto. Nada más oportuno que escuchar al ex candidato a gobernador, exdiputado, exdirector de los hospitales civiles y catedrático universitario, Raúl Vargas, para que nos hable, nos ilustre, nos describa el panorama nacional y estatal de su partido y del país en general, de acuerdo con su criterio. Creo que es un individuo, le voy a decir, enterado, tiene sensibilidad y bueno, estás en la palestra, estimado doctor. ¿Cómo estás? Gracias por esos comentarios. Bueno, pues un gusto saludarte y estar aquí contigo. Perfecto. Y con tu auditorio. Estimado presidente, dinos, bueno, pues estás estrenándote, yo creo que todavía no calientas la silla y ya tienes un montón de problemas. Dinos, vamos comenzando con lo más actual nacionalmente. ¿Qué opinas de esta actitud de Cuauhtémoc Cárdenas y su petición? Bueno, Cuauhtémoc Cárdenas es un activo importantísimo en nuestro país, lo es de mi partido. Es alguien a quien todos respetamos, muchos apreciamos, y desde luego él al hacer esta solicitud pues lo hace convencido de que esto que él propone puede abonarle a lo que en su carta señala la reconstrucción del partido. Desde luego, al igual que lo respetamos, muchos no compartimos esta solicitud porque hacía tiempo que un presidente nacional no era electo con la contundencia que lo fue Carlos Navarrete. Le dio 2 y probablemente hasta 3 vueltas al país, pretendiendo construir una candidatura entonces y explicándonos a los perredistas cuál era su intención de partido. Pocos presidentes han hecho el importante esfuerzo como candidatos y el Consejo Nacional lo votó por una amplia mayoría. Y fíjate que Carlos Navarrete no le saca a discutir este tema, es decir, tan así que dice algo como esto, que sea el Consejo Nacional quien conozca la solicitud del ingeniero Cárdenas y que resuelva el Consejo Nacional. Pero no falta quienes dicen, no, pues ahí la corriente de la que forma parte Carlos Navarrete, pues tiene mayoría en el Consejo Nacional. Pero si no es en la máxima instancia de mi partido, que es esta instancia colegiada donde esto se delibere, donde esto se discuta, luego entonces un tema de la importancia que le da el ingeniero Cárdenas a esta solicitud, luego entonces dónde debe discutirse, ¿no? Porque hay una cuestión, presidente, hay instrumentos, hay reglas del juego que se presten para dilucidar, para tratar este tipo de peticiones. Desde luego, hay comisiones que conocen de ellas, pero hay quien piensa que no debe ser así, que la respuesta debiera ser contundente de la dirigencia nacional. Yo recién publiqué en una columna local que en el caso del PRD se ha partidizado la responsabilidad que tenemos. Tan tenemos que el propio Carlos Navarrete a 36 horas, probablemente un poco más, de conocidos los acontecimientos lamentables de Iguala, se fue a Iguala con parte de la dirigencia nacional a pedir disculpas, Marcos, a pedirle disculpas al pueblo de que la habíamos regado al tener un candidato entonces impresentable y al tener un presidente, bueno, como ahora se conoce, vinculado a la delincuencia organizada. Fue a pedir disculpas. ¿Tú conoces de algún caso parecido
de que el presidente nacional de un partido hubiera ido a Coahuila a pedirle perdón al pueblo por los empréstitos que dejaron endeudados a este estado? ¿O conoces de otro caso parecido que alguien ofrezca una disculpa como lo hizo mi presidente? Fíjate, sirve. Qué bueno que estás diciendo eso, te voy a decir por qué. Porque tú expresaste una palabra, partidizar. Pero dentro del PRD, obviamente hay, no sé, 7, 8 corrientes muy identificadas que piensan diferente, correctísimo, están en el ejercicio de la libertad, pero algunos se ponen aquí. Cárdenas tiene razón y deben renunciar, no por cuestión de estatutos o consejos, sino por dignidad. Calma. Y luego hay otro que dice, no, hay reglas del juego, claro, hay responsabilidad, y el señor lo acaban de elegir, ¿tiene qué? 6 semanas o cuántas? Poco más, poco menos, pero si uno no se atiene a la vida institucional y se respetan los cauces institucionales, pues luego viene por la anarquía y a río revuelto ganancia veto a saber de quién. Pero antes déjame platicarte otra cosa en el contexto de lo que nos ha afectado al partido, el asunto de Iguala. Nosotros decimos cada que podemos, estos jóvenes lamentablemente fueron a ser asesinados a Cocula Guerrero. Ahí fueron incinerados, como luego lo dio a conocer el Procurador General de la República, y Cocula la gobierna un presidente municipal priista. ¿Y qué sucedió ahí? ¿Qué reacción hubo? Coludido con la delincuencia organizada, sus policías fueron a recibir a estos jóvenes y luego fueron ahí, como ahora se conoce, cómplices de este asesinato. Tú has escuchado desgarrarse las vestiduras porque el PRI ahí en Cocula Guerrero presentó un candidato impresentable, vinculado también a la delincuencia. Cuando yo hago esta reflexión, desde luego, yo sostengo y me apresuro a decirlo, en todos los partidos hay, ¿qué te diré? Pues para decirlo en sentido coloquial, baquetones, malosos, los hay, pero hay extraordinarios militantes, los conozco yo en el PRI, en el PAN, en Movimiento Ciudadano. Por ello, de que nos equivocáramos, como reconocimos que nos equivocamos y hemos equivocado en otras ocasiones, y ofrecer disculpas como lo hicimos, de eso pasar a las generalizaciones, me parece que sería terrible hacerlo en el caso del PRI, sería terrible hacerlo en el caso del PRD y en caso de cualquier situación. Hay que señalar a los individuos, hay que señalar a aquellos que cometen irregularidades, como esta no es una irregularidad, este es un criminal, como ha sido señalado. Por ello, cuando insistimos en este tema de que los partidos, quienes se organizan para participar en las contiendas constitucionales, y sean estatales o federales, pues lo hacen con ciudadanos, con sus virtudes y con sus defectos, Marcos, lo hacen convencidos todos de que al hacerlo tienen propuestas presentables, tienen propuestas que van en busca del voto del ciudadano. Pero luego el ciudadano que gana una elección, como decía don Jesús Reyes Heroles, lo transforma el poder. Algunos los transforma para bien y otros para mal. Podemos aquí quedarnos un buen rato de aquellos que se han transformado para bien, y ha sido su actuación un testimonio de que la ciudadanía y el partido al presentarlo nos equivocó. Pero también hay casos tristísimos de aquellos que creíamos y que parecían una cosa y terminaron siendo otra cosa. Fíjate, presidente, en el PRD en este momento pues escuchamos diversas voces, diversos puntos de vista. Por ejemplo, Silvano Aureoles Conejo, oye, presidente de la Cámara de Diputados, dice, yo creo que con la renuncia no se resuelve nada. Son otros cauces los que hay que seguir. Y luego escuchamos a voces que avalan a Cuauhtémoc, como Ebrard, como el mismo Bejarano. Presidente del Senado. El presidente del Senado, donde dice, pues vamos haciendo caso. A ver, en un sentido objetivo y armónico. A tu juicio, presidente en Jalisco, ¿qué procede?
pues atender las irregularidades como las ha venido atendiendo el presidente nacional, pero desde luego apoyarlo. Me parece que una crisis como esta, que nadie ha negado, pero algunos sostienen que no es suficiente la actitud autocrítica, esa que ha ejercido desde la dirigencia nacional, y que en los estados, en mi caso, yo la he reconocido, no la pasamos bien, ha tenido efectos negativos en términos de percepción, pero cuando trato este tema de los efectos, comparto dos anécdotas de dos encuestas, Sí. Una en la delegación Álvaro Obregón y otra en la delegación Venustiano Carranza, esta última de hace 3 o probablemente 4 días, donde pone la intención de voto de mi partido muy por encima de Acción Nacional y muy por encima del PRI, como sucedió hace 2 semanas en la delegación Álvaro Obregón de una encuesta parecida. Es decir, esto no pretende así como minimizar lo que reconozco reiteradamente como una percepción. Pero ahí está un resultado de una encuesta de ayer o de antier, de si ha tenido o no efectos. Ahí está un par de encuestas que dicen otra cosa. Pues fíjense lo que son las cosas. Entonces vamos trasladando, vamos analizando desde la plataforma jalisciense los efectos. ¿Cómo ve el presidente del PRD en Jalisco los efectos de esa crisis y cómo lo está viviendo? Pero sobre todo, estamos, estimado presidente, a meses de la elección de 2015. Eso es muy importante que nos lo visualices para que lo entendamos mejor. Pausa.